que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Buen día. Bueno, seguimos acá en el programa Alta Data. ¿Cómo seguimos después de...? ¿Cómo Y- seguimos después de tanta exposición que nos hizo nuestra compañera hacia su persona? Ustedes saben que yo estaba muy entretenido hablando de una charla intelectual sobre el derecho y la verdad que es muy Hablando de diferente. fantasmas. Habla Que esa imagen me publica. que esa Son imagen terribles, hermano. Son terribles. Los operadores de Inforama son los terribles acá. tremendo. Y bueno, pasa, chicos, pasa. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando una persona es muy importante acá. Totalmente, Ahí te das está, cuenta, ¿eh? ¿no? Esa Esa es la Sí. idea. Así es. Y bueno, cada uno sigue su vida. Se cuelgan de mí, dijera Moria. Se cuelgan de mí y me aman a mí. Por eso hablan de mí. Y bueno, Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo vamos. La verdad que esta semana fue muy interesante. Tuvimos algunas propuestas de unos concejales, de un concejal acá en la ciudad, con respecto a un proyecto de ordenanzas que se lo venía tratando hace tiempo. En realidad ya había una ordenanza prevista anteriormente y este concejal, Facundo Ripoll, propuso una ordenanza innovadora que se adapta más a la actualidad. Eso por un lado. Hicimos una entrevista acá en Alta Data, en las redes sociales, que ya la vamos a poner un ratito. También tuvimos un inconveniente ahí con el tema de los transportes, que estaba el ministro presente, Lucas Polich, que muchas veces no se le da mucha relevancia a ese ministro. Quiero que... ¿Cómo se llama el ministro? Lucas Polich. No lo conozco. Bueno, ahí yo quiero después que hablemos un poco de él, Sí. porque él estuvo presente en la Asunción cuando estaba Alberto Natel, Exacto. Ajá. pero nunca se le dio tanta relevancia a él. Ahora, lo otro fue la aprobación de la ley de glaciares, que también tuvo una polémica, porque ahí pudimos ver que hubo mucha colaboración de parte del bloque El Hijo Catamarca y del gobierno provincial. También hubo un aporte de una opinión de la ministra de Minería de acá de la provincia, Sí. a favor de la ley en sí. Ávila. Exactamente. Ávila y la... Regalado. el Pedacita regalado. Exactamente. De provincia. Y bueno, lo último que también tuvimos fue hace unos días, hace ayer, que lo publicó Inforama, el tema del cambio de gabinete del Poder Ejecutivo provincial. Reestructuración. La reestructuración, más que todo. Así que empecemos con el primer videíto que tenemos de Facundo Ripoll, si el operador puede ponerlo. Hoy estamos acá en el Consejo Deliberante de la Capital con el concejal Facundo Ripoll. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Hola querido amigo, un gusto volverte a ver. Hace unos días en la prensa salió uno de los proyectos de ordenanza que habías presentado respecto al marco regulatorio de los food trucks. ¿Cuáles son, si bien hay una ordenanza que ya estaba presente, estaba aprobada, en la nueva ordenanza que has presentado, cuáles son los puntos claves que analizas o propones para de alguna forma actualizarla? Bueno, la ordenanza que vos bien planteás es del año 2020, fue sancionada en esa época. Es bastante genérica y hace más mención o referencia al uso o la autorización para el uso del espacio público. Nosotros con el equipo hemos detectado que ha crecido tanto el rubro comercial de los food trucks que no hemos encontrado normativa específica para este nuevo rubro. Digo nuevo, pero es algo que ya está instalado hace un montón. Entonces hemos decidido con el equipo crear esta ordenanza, trabajar esta ordenanza con materia específica de requisitos, conceptos, bromatología, especificaciones sobre el carro, para los food trucks, buscando un poco también reducir la burocracia, porque uno tiene que tender a eso, ¿no? Vivimos en un mundo donde cada vez la globalización avanza, entonces tenemos que lograr digitalizar o aminorar los procesos administrativos. Entonces con esta ordenanza el emprendedor o el que ya está va a tener una sola normativa para poder entender qué es lo que necesita o cuáles son los requisitos que debe cumplir para seguir pudiendo prestar ese servicio. Perfecto. Ahora, la parte de tributaria, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a respetar las tasas municipales? ¿Se le va a cobrar alguna que otra tasa? ¿Cómo lo ven ustedes en la parte de esa? No, la verdad que esta ordenanza no trata lo tributario. Sí hay algunos requisitos específicos para poder prestar o tener habilitación comercial, que es algo básico para cualquier emprendedor que inicia o pone su localcito. Yo entiendo y estuvimos hablando con el intendente. Él tiene para los emprendedores distintas tasas diferenciales, inclusive hay algunos que no se le cobra durante 6 meses. Entonces está un poco lejos de la parte tributaria, simplemente algunos requisitos básicos. Te agradezco mucho, Facundo, la verdad, muy buena entrevista. Un gusto encontrarte de nuevo, amigo. Espero que nos sigamos entrevistando, como se dice, y muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien, la verdad lo que dijo el concejal Ripoll fue muy interesante. Yo quiero acá aportar algo que de la Carta Orgánica Municipal, que sería la Constitución Municipal de la ciudad, se habla muchas veces de las competencias que tiene el municipio con respecto a la bromatología, a lo que tenga que ver con las habilitaciones de locales. Hoy en día, como dijo Facundo Ripoll, se avanzó muchísimo en la cuestión de food trucks. Podemos ver muchas empresas que han prosperado, que tienen carrito de food truck y laburan de esa manera, es la parte privada. Hay una zona destinada, Camino al Jumeal, que están organizados los food trucks ahí. Claro, totalmente. Ahí estaban Don Omar, la casa, no me acuerdo si otros más, que fuimos a comer un par de veces. Sí. Y Lo que no sé si está funcionando, había uno que era Estación Rivadavia, si no me equivoco. exactamente, Estación Esa. Rivadavia. Sí, está funcionando. Está funcionando. Aparte también lo que nos hacían la vez pasada, el aporte del público, de los vecinos, donde están estos carritos que no solo a veces están en una zona determinada, sino en varias, que el tema de los desechos, Sí. del aceite ya usado, cómo hacen el tema de eliminar todo este tipo de la basura. Y eso también era una preocupación de los vecinos, porque en algún momento como que tiraban en la calle y esos Sí. desechos, viste, que También por ahí yo- contaminan, ¿no? Porque a veces el mismo hecho de llamar a diferentes plagas, a veces, viste, por el olor a la comida, eso también fue una de las preocupaciones que nos escribieron cuando subimos en las redes sociales de Alta Data. Sí. Ahí me llegaron esos mensajitos y estaba muy bueno, porque creo que ahí también la ordenanza o el proyecto Claro, sí. habla de esto también. Exacto. En esa ordenanza, pregunto, ¿estaban contempladas la reubicación de los food trucks que estaban en continuación de Alem? No, ahí una de las cuestiones que proponía en realidad Facundo con todo este tema era tratar de digitalizar en parte todos los requisitos que tengan los food trucks Sí. y a la vez Esto sí, es para la habilitación. para habilitación. Y a la vez es como desburocratizar completamente el sistema. Eso es lo que él proponía, más que Ujú. todo. Porque era una ordenanza que databa de la década del 80, 90, por ahí, que Desactualizada. está desactualizada. Pero la reubicación en sí no se la veía mucho en detalle. Es más que todo como una forma de actualizar en sí la normativa vigente para que no genere atrasos en las habilitaciones comerciales, te Claro. podría decir. Lo que sí acá esto es importante remarcar, porque Facundo Ripoll nos deja una pequeña reflexión para los legisladores futuros, que existen normativas que pueden durar 20, 30 años aprobadas, Sí. pero los tiempos cambian, hay que adaptarse y siempre va a tener que haber alguna modificación en la ordenanza, en un proyecto de ley, en una ley, disculpen, siempre porque todo cambia. No es que todos nos quedamos en un solo lugar y hasta ahí nomás. Los tiempos cambian, los comercios cambian, las estrategias cambian y de alguna forma las leyes se tienen que adaptar también. Bueno, Pregunta. ¿Es el concejal Ripoll a qué bancada pertenece? Facundo Ripoll se candidateó por el Partido Justicialista. Claro, por el oficialismo. Por el oficialismo, sí. Sí. Él fue candidato en la última elección junto a Gustavo Aguirre, Soledad Peralta. Sí. Él fue tercer candidato. Entró y hoy en día, bueno, está desempeñando la banca como concejal y defendiendo la gestión de Gustavo Sadi. ¿Cuánto tiempo le queda como concejal? No, recién comienza. Recién Sí, comenzó. claro, Perfecto. Es como para contarle a la gente, quien no lo conozca, el concejal, un poquito de info sobre quién es Facundo Ripoll. Sí. Y él estuvo en un momento antes de ejercer hoy como concejal en la Estuvo en parte del gestión. área de gestión, de personalidad Sí, sí, jurídica, donde tuvo mucho trato con ONG, con centros vecinales, que también algunos que ejercían el tema de gastronomía y entiende del tema, ¿no? Está, Claro, totalmente. Sí, Facundo se dedicó a la parte de personalidad jurídica y ahí estuvo como con su cargo en el Poder Ejecutivo, o sea, tranquilamente Claro. laburando. Así que bueno, eso para la audiencia así sepa. Pasemos con el siguiente tema, operador, que la cuestión del transporte, que fue un Ujú. tema muy polémico en la semana, especialmente para los jóvenes. Totalmente. Y no tan solo para los jóvenes, sino mucha gente que ingresa a laburar muy temprano, ¿sí? Sí. Y se les complicaba con estas nuevas medidas que... ¿Cuánto duraron las medidas? 2 Nada. días. No, días. 2 días, nomás. 2 días. Claro, y gente para los que salen también de trabajar, que es mucho más Sí. complejo. Bien, sí, sin duda. Así es.
Ahí Vamos a vamos. Para que lleguen a un acuerdo es algo obvio, evidente que van a subir el precio del boleto, ahora está en 1.250 y hay gente que no lo puede pagar y por lo que escuché lo van a subir a 1.500 por ahí y va a ser muy difícil que la gente se movilice. El gobierno anunció que se van a restringir los horarios de circulación de los colectivos. Entre las 6 y las 22 van a ser los primeros y los últimos. Así se había informado oficialmente, pero ahora pegaron un volantazo. La franja horaria que había quedado vacía va a tener recorridos mínimos mientras se trabaja en una reorganización que deje conforme a empresarios, trabajadores y usuarios. ¿Te afecta a vos particularmente? Sí, porque a veces salgo después de las 10 de la noche y yo vivo para las chacras. Y me afectaría por mis hijos que van a la escuela tempranito. Tengo 2 días del instituto que salgo a las 11 de la noche, así que por ende seguramente voy a tener que presentar un certificado o una nota diciendo que voy a tener que retirar antes y me afectarían las horas de clase porque serían minutos perdidos para aprender, digamos. Pero súper, salen a las 10 de la noche y ¿dónde agarran colectivo? Los muchachos que suben ahí, ellos nos contaban que van a la escuela nocturna y que esta medida los va a afectar directamente porque a veces salen de... Bueno, muy interesante. Ahí en el video pudimos escuchar opiniones de los vecinos con respecto a esto de la limitación del transporte público. A ver, muchos podemos tener autos, motos, pero en Catamarca se sigue usando el transporte público. Mucho se utiliza. Como decía vos, Juanjo, no es solamente para los jóvenes, sino también para todas las personas que tienen que laburar, que tienen sus responsabilidades. A ver, una vez estaba viendo un comentario, por ejemplo, de algunos estudiantes de la industrial, decían, mira, nosotros salimos a las 11:30 de la noche. Los IES. Los El IES IE también. Clara J. Armstrong termina la jornada A las 23:10. y repercute en el alumno porque tiene que pedir permiso al profesor para retirarse antes Pierde. y algunos profesores no tienen esa tolerancia y le termina perjudicando. Así que todo eso también el tema del transporte y yo creo que no solo debería cortar también porque uno necesita no solo para trasladarse tanto en la parte laboral sino también en la parte educativa o lo que se genere, también por un tema de salud. Hay gente que tiene que ir a sacar turno a alta hora de la noche o a la madrugada en el Hospital San Juan Bautista y no tiene medio de transporte. Y ahí tienen que esperar hasta las 8 y hasta que llegan para poder sacar el turno, ya llegan tarde. Sí. O tienen que pagar algún otro tipo de traslado que a veces no pueden llegar a pagar un remis, un taxi, un Uber o lo que fuese. Eso también deberían hoy el área de transporte ver, por lo menos, que durante la noche haya un nocturno también. Sí, eso es lo más importante. El tema, el otro lado de la página también tiene que ver con el tema de los trabajadores, del volante, de los colectivos, los colectiveros, básicamente porque menos horas trabajadas también repercute en sus haberes, en sus sueldos, sin duda, o si no también puede haber recorte directamente, o sea, nos quedamos con la mínima cantidad de choferes para cubrir únicamente los horarios establecidos. También es un tema a debatir. Exactamente, y aparte es la cuestión, la parte económica que siempre hemos visto del Ministerio de Transporte, en realidad de todos los años que he pasado, que la empresa Nene, San Fernando, 25 de agosto, siempre hubo una exigencia de la parte del empresario hacia los ministerios con respecto a la parte económica, si están siendo subsidiados o no, o también algunas veces las presiones que han metido ellos para que se le aumente el sueldo, ¿viste? Ahora, pasa uno de los temas muy importantes acá porque yo quiero que esto tenga su parte importante política, que es quienes está a cargo hoy en día del Ministerio de Transporte y Logística. ¿Es Ministerio todavía de Transporte? Sí, es Ministerio, solamente que bueno, tiene su nombre técnico. Ajá, sí. Sí, nombre técnico. Antes estaba nuestro querido santamariano Raúl Chico. Sí. Después pasó al señor Eduardo Andrada. Hoy legislador. Hoy es diputado provincial. Exactamente, había sacado licencia y se dedicó a la parte ejecutiva. ¿Y quién quedó a cargo? Y hoy en día quedó a cargo un joven, Lucas Polichi, que es un contador, que cuando fue la asunción de Alberto Natella en el Ministerio de Gobierno, no es que hubo una sola asunción ese día, sí. Hubo varias. Y una de esas era la de él, solamente que no tuvo mucha relevancia mediática. Claro. Ahora, lo que sí quiero decir acá, él es una de las personas afines a Eduardo Andrada. Siempre fue funcionario, cuando Eduardo era ministro, él estuvo siempre en la parte de transporte como director y hoy en día pasó a ser ministro. O sea que tuvo
un cargo de relevancia hoy en día bastante alto. Anteriormente fue de la parte ejecutiva un funcionario y hoy en día está cumpliendo uno de los cargos más relevantes. Pero no tiene tanta exposición como la otra persona que es la que da la cara, sí, básicamente, que da la cara siempre en las entrevistas, en las notas, en los medios, que es Lucas Stanfrey, ¿puede ser? Sí. Claro, la parte de la secretaria de Claro, transporte. que es como el que tiene, por eso mi duda residía en que si hay ministerio, ¿quién es el ministro? Porque todas las notas en los medios, o la comunicación el que dio la cara, sinceramente, desde un tiempo a esta parte fue Lucas Stanfrey. Claro, ese tema está bueno, Juanjo, porque ahí te das cuenta que directamente se le terminó dando más relevancia a un secretario de segunda línea, se podría decir, no de primera, como en el caso de los ministros, que muchas veces los ministros también salen a aclarar todo lo que tenga que ver, pero ahora Lucas Poliche tiene que tener relevancia en la palabra, más que todo para legitimar el trabajo que él hace o defender la gestión que él tiene. Porque todos podemos salir por medio de nuestros secretarios a hablar todo lo que tenga que ver, pero la figura fuerte siempre va a ser el ministro en sí. Y en este caso, para que la audiencia sepa, es un nuevo ministro joven que asumió hace poco y que anteriormente tiene una función también en el Ejecutivo como director y que viene de la línea de Eduardo Andrade. Claro. Maxi, hablando, ya que hablamos de ministro, tenemos una superministra ahora. Exactamente, la señorita Verónica Soria. Verónica Soria. La verdad que, a ver si podemos poner ahí una imagen en el operador, lo que pasó el otro día. A ver, si uno lo va a reflexionar respecto a los cambios que tenemos en el gabinete, durante el primer gobierno de Raúl Jalil y el segundo gobierno han pasado ministros de un lado para otro, unificación de ministerios, superministros, y hoy en día deja mucho que desear, más que todo llama mucho la atención la reestructuración, como decía Juanjo hace un momento, de cómo lo está llevando la parte ejecutiva provincial. En este caso, para ir por partes hasta llegar la Verónica, primero comenzamos por el doctor Nicolás Matienzo, que Rosales Matienzo. No nos olvidemos de ese apellido, por favor. Claro. No nos olvidemos. Es más, tenía pensado decir del estudio jurídico Rosales. Tuvimos ese cambio de él, porque él fue asesor de gobierno, estuvo en la comisión evaluadora del Poder Judicial, o sea, cuando se disuelve el Consejo de la Magistratura, pasa a llamarse comisión evaluadora por parte del Ejecutivo Provincial. Él fue integrante de ese organismo. Después de ahí asumió también el Ministerio de Educación y la verdad que fue una persona de relevancia política y a la vez relevancia política y también lo que hoy en día también tratan de transmitir a la gente respecto a su figura, que es un profesional que está especializado en la parte administrativa, en la parte de derecho empresarial, o sea, dicen que es una persona formada. El ámbito jurídico. Claro, por eso la propuesta del gobernador es llevarlo a dónde ahora. Fiscalía del Estado, postularlo. Más que todo, bueno, se dedica a la parte de la defensa de las cuestiones judiciales de nuestro querido Estado provincial. Claro, esto tiene que armarse el pliego para llevarlo al Senado para ser aprobado, para que pueda ejercer ese cargo. Exactamente. ¿Se jubila el actual el señor que estamos viendo acá? Marco Denet, nuestro querido. Y Marco viene de su gestión con Lucía Corpazzi. ¿Fue secretario? Sí, estuvo como secretario en parte. ¿De seguridad? Mucha, en la parte política dicen que tuvo mucha polémica, no sé si mucho escándalo, podríamos decir. Me acuerdo que siempre tuvimos muchísimos inconvenientes con él de la parte siempre se lo acusaba de que no estaba bien estructurada la parte orgánica de la policía, entre otras cosas. Lo mismo también cabe aclarar que él tiene un familiar que es Juan Denet, que fue diputado, el hijo de él. La familia de Denet. ¿Sabe dónde trabaja ahora? Y hoy en día está en nuestro querido Tribunal de Cuentas. Qué lindo. Es una familia, los Denet tienen su relevancia política. Deben tener algún currículum para ser tomados, deben presentar como cualquier hijo de vecino. A ver, Maxi, ¿cuántos años tiene usted? Yo 21. Yo creo que el hijo, el ex diputado Juan José Denet, no llega a los 25 años o a los 30, o sea, sí, 30. Currículum, yo creo que por ahí hay gente mucho más
capacitada e idónea para tal cargo. Pero bueno, Y es el tema, o sea, política es cualquier otro cosa. polémico, Otra polémica tras polémica. polémica tras polémica, pero bueno, así Exactamente. estamos. Bueno, el señor va a pasar al directorio, parte como el equipo de directorio de IMAT, eso es lo que se decía. Y va Estamos a hablando cumplir de una DNET. De DNET, Marcos Sí. DNET. ¿A quién responde políticamente DNET? Y Marco DNET en su tiempo andaba mucho con la parte de Lucía Corpazzi. Lucía. Hoy en día sí tuvo el cargo de fiscal del Estado, no tuvo mucha exposición mediática, así que tranquilamente pasó de este cargo a otro, vamos a ver cómo se desempeña. Veremos qué pasa en la semana. Bueno, Este tema. ahora lo preocupante de todo esto, más allá de la capacidad o de la trayectoria que tenga Rosales, es ver cómo queda hoy el Ministerio de Educación. Yo Sí. creo que es algo muy importante que tiene que tener su ministerio propio, no puede estar avalado o junto a otros ministerios, Sin duda. como en el caso de que está ejerciendo la ministra Soria, Verónica Soria. Sí. que ella es la ministra de ¿Trabajo? de Trabajo y de Recursos Humanos. Y recursos El humanos. recurso humano, sí. Y esto es imposible. Estás atendiendo al ministerio que no deja de ser un dato importante, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, y también con la preocupación que hoy te demanda el Ministerio de Educación, con todo lo que implica. Mucho, más allá del acuerdo salarial de no hace mucho, yo creo que habría que rever el tema del norte de la educación en Catamarca. Habría que ver qué está pensando hoy los gremios con este Bueno, tema bueno. para juntarlo, Otro tema, para el tema hacer... largo. Sí, por eso, Pero, todo tiene que ver con todo. Es un análisis para decir, porque yo creo que el gremio hoy estarían coincidiendo con mi pensamiento, es decir, es imposible poner dos ministerios de esa magnitud Sí, sin juntos. duda, pero bueno, o sea, Y convengamos que hoy los gremios conviven ahí con el gobierno de turno y hacen arreglos que por ahí a las bases, y yo creo Por que eso. eso está dentro del paquete, o sea, yo te doy lo que vos querés, pero no me invadas con distintas Quizás por cuestiones. eso te lo digo y le pregunto, que siempre acá le ponemos en la mesa de trabajo estos planteos a la audiencia para que ellos saquen sus propias conclusiones en el tema de que, irónicamente le digo, ¿qué están pensando hoy los gremios con esto de tener dos ministerios en uno? Y vuelvo a repetir, con la magnitud que significa esto, ¿no? Yo creo Max. igualmente que, para terminar con el tema específicamente con el tema educativo, yo creo que hay que hacer hincapié mucho más en la parte pedagógica que administrativa, como se lo estaba haciendo con el ministro Rosales. La verdad que acá Educación siempre tuvo esos inconvenientes, la verdad que históricamente la inversión realmente para mi opinión es bajo con respecto a la parte educativa. Siempre tiene que estar estructurado, tiene que haber un objetivo en la parte de todos los niveles educativos, y eso lo maneja el ministro de Educación. Claro. Ahora, lo importante es saber qué pasa en Catamarca con la educación. Está totalmente centralizado en el sistema, y el Estado provincial termina manteniendo a todas las escuelas públicas, primaria, secundaria, todas las escuelas provinciales terminan centralizadas, y bueno, sí o sí, por el momento, hasta que logremos la reestructuración del Estado, debería de existir el Ministerio de Educación. Sí, totalmente. Así es. Bueno, pasamos al último tema, que fue la ley de glaciares. Otra polémica más. Exactamente, otra polémica, que acá tenemos una cosita de Raúl Jalil. Bueno, ahí está la ministra regalada, que justo que lo puse la imagen de la ministra, ella cuando fue a las comisiones del Congreso, dijo lo siguiente con respecto a la ley de glaciares: reafirmamos la competencia provincial. Consideramos reafirmar el ejercicio de las competencias provinciales en el marco del federalismo ambiental consagrado en la Constitución, garantizando el pleno respeto por la autonomía provincial en la gestión de nuestros recursos naturales. O sea, una ministra provincial fue al Congreso, opinó respecto a la ley de glaciares, a favor. También estuvieron los diputados, la diputada Ávila, Monguillón, Nóblega, que en el caso Paladino.
Paladino no votó a favor. No, por eso votó te digo, en contra, sí. lo traigo a colación justamente por eso. Claro. O Claro, sea, de todos los diputados que tenemos acá en Catamarca, por un lado, Brizuela Adrián, obviamente votó a favor como oficialista como nacional. oficialista. exactamente. A la vez, Bloque El Hijo votó a favor, un bloque provincial, como hablábamos la otra vez. Y, por un lado, Claudia Paladino votó en contra. O sea, Claudia sería como la oveja negra dentro de ahí. Y sigue el lineamiento de Lucía Corpaz y de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, Sigue ahí en sigue ese esquema, En esa digamos. sintonía, sí, Sí, el totalmente. esquema. Sigue Hoy respetando el espacio. creo que los actualizados, si se quieren, es Monguillo y Ávila y Nóbrega en el tema de conversación con el gobernador, y el gobernador es, lógicamente, no está. Totalmente, sí. Ahí quiero que veamos la otra imagen. O sea, Jalí defendió la ley glaciar. No es un retroceso, dijo, y destacó el impacto de la minería en Catamarca. A ver, acá hay dos sectores que tuvimos durante el debate de la ley de glaciares, que sería el sector proambientalista, ecológico, y el sector que se camuflaba. Yo digo que se camuflaba, o capaz que sostenía el federalismo, el sector federalista que apoyaba esta modificación, porque más que todo el argumento base está todo por la Constitución garantizado de que los recursos son de las provincias, etcétera, etcétera. Autonomía. Y exactamente la autonomía, y que por ende las provincias deberían de alguna forma organizar sus propios recursos. Ujú. Ese es uno de los argumentos base que tiene la ley de glaciares. Y obvio, hay una división de sectores. Algunos cuestionan que va a ir en contra de la parte ecológica de los glaciares, Sí. otros dicen que va a haber mayor inversión de parte de empresas privadas. Raúl, en el caso, él sostiene que con las herramientas que tenemos, audiencias públicas, partes de impacto ambiental, todo lo que tenga que ver, terminaríamos complementando la autonomía provincial con los recursos y a la vez la transparencia, si se quiere decir de esa manera, con respecto a la parte de la minería y de los glaciares. Ahora, que se cumpla hoy en día es otro tema, siempre hay mucha polémica con respecto a este tema, y bueno, eso es lo que podemos ir viendo. Buenísimo. Ahora le dejo para usted, que nos está mirando desde el otro lado, Que nos esté escuchando por la radio. y también. los que nos está escuchando, muy No nos bien el olvidemos. aporte, tal cual. ¿Cuál es el desarrollo económico que nos deja la minería? El desarrollo verdadero y palpable que nos deja las minerías. Si me dejas acotar algo, Cristian, señor, por favor. para ver cuál es también el aporte, el impacto de la minería en Catamarca, los invitamos a ir a nuestras redes sociales, que compartimos una entrevista muy interesante con el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, Sí, en señor. el que habla de la minería sustentable, ¿sí? Acompañando a la proyección del turismo en esa zona divina Desarrollo turístico. que tenemos en Catamarca, que es Antofagasta de la Sierra. Muy bien. Así Gracias por es. su aporte. Por favor, para eso estamos. Es todo un genio el señor. Ahí está. Ahí estamos. Mientras tanto, Nuestra voz en off, ¿qué dice? está Andrea, ¿le esa está voz. afectando el sol, Andrea, por ahí puede ser? Sí, bastante. Bastante. ¿Cómo estamos con el tiempo? Los platos rotos de la noche anterior, dicen por ahí. ¿Cómo? No, nada. Vamos a ver. 20 grados, 4 décimas. Ujú. Y tenemos saluditos. A ver, ¿a dónde llegaron los saluditos? Rodolfo, que nos escucha todos los Rodolfo, el amigo sábados. Rodolfo. Sí, señor. Y para participar, Beatriz Díaz. Acá tiene un relato de lo paranormal que estuvieron. A ver, cuénteme, me interesa. Dice, mi perrito era un Doberman y ya estaba viejito, recientemente murió. Oh, Pobre. Qué macana. No sentí nada, pero mis hijos me dijeron que sí lo sienten caminar y hace ruido con sus uñitas de vez en cuando. Mire usted. Puede ser. ¿Quién nos manda ese mensaje? Beatriz Díaz Beatriz. Gracias, Beatriz, por nos plantear deja la sus consigna. 3 últimas. Número de documento. Sí. Vanessa Nieva también, que se llevó la rosca el fin de pasado. Bueno, bien. También La nos feliz está ganadora de escuchando. la rosca. Que lo haya disfrutado. De la rosca de... La estrellita. La estrellita, perfecto, La gracias. estrellita. Se me iba a escapar algo, pero no. Bueno, chicos, era así. Bueno, La otro dejan saludito, picando. Andrea, como para ir cerrando este bloquecito. Juan Gabriel también, Juan Gabriel Cisnero nos deja su saludito.
y sus 3 últimas del DNI. Recuerden que para participar, nombre completo y 3 últimas del DNI al 3834 31 49 50. Perfecto. Bueno, una pequeña pausita. Pequeña pausa y ya llegan nuestros Empiezan los invitados. Nuestros invitados. Atenti, volvemos en un ratito nada más. Seguimos en este sábado de Alta Data.